Una grieta gigantesca de más de 3.500 kilómetros de longitud se está abriendo a lo largo de África. Carreteras, casas e incluso escuelas están siendo destruidas. Ahora, los científicos creen que finalmente han descubierto la causa. Una enorme columna de roca ardiente llamada superpluma que se eleva desde lo más profundo de la Tierra y se está separando lentamente la Tierra centímetro a centímetro. Esto no es un pequeño cambio. El continente se está dividiendo en dos y la clave de lo que está sucediendo podría estar oculta a miles de kilómetros de distancia en Hawái. ¿Y por qué estas islas de repente tienen un papel en todo esto? Vamos a verlo. Primero, es importante saber que esta no es información nueva. África ha estado dividiéndose lentamente durante unos 25 millones de años. Esto está ocurriendo en una región llamada Rift de África Oriental. Se extiende por miles de kilómetros desde Etiopía hasta Mozambique y es el sistema de rift continental activo más grande del planeta. Y con eso me refiero a lugares donde la corteza terrestre está siendo estirada y separada, y hay fallas, terremotos y erupciones volcánicas. En 2018, por ejemplo, apareció una enorme grieta cerca de un pequeño pueblo al oeste de la capital de Kenia, Nairobi. En algunos puntos tenía alrededor de 20 metros de ancho. Fue aterrador. Sucedió rápidamente y dejó un rastro de destrucción. Se cortaron caminos, se destrozaron granjas. La gente estaba nerviosa ya que la tierra se abría bajo sus pies, y lo digo bastante literalmente. Un hombre vio cómo la grieta partía su casa. Apenas tuvo tiempo de recoger algunas de sus pertenencias antes de que todo se derrumbara. Suena aterrador, ¿verdad? Desde que ocurrió en la región del Rift de África Oriental, el pánico se extendió con velocidad. Los medios de comunicación lo cubrieron intensamente y afirmaron que era una prueba de que África se está dividiendo. Las personas que estaban cerca de la grieta pensaron, «Oh no, ya está sucediendo», y muchos aún lo creen hoy. Pero no es así, al menos no con esa grieta en particular. Porque después del pánico inicial, videos y fotos revelaron pistas de que no había relación con el movimiento de placas tectónicas. Primera pista, los dos lados de la grieta no coincidían, como intentar juntar piezas de rompecabezas equivocadas, no encajaban. Segunda pista, la grieta no era una línea continua, había una especie de puentes de suelo en el medio. Todo esto indicaba que se trataba de una erosión repentina. Es decir, algunos especialistas creen que la grieta había estado llena de ceniza volcánica del cercano monte Longonot, pero luego la región fue golpeada por fuertes lluvias. Cuando el agua empapó el suelo, arrastró la ceniza y la grieta quedó expuesta. Problema resuelto. Incluso después de que se supo la verdad, ya era demasiado tarde. Este suceso reavivó la conversación sobre la separación de África. Y aquí está el asunto. Aunque esa grieta no tenía nada que ver, no te equivoques. África realmente se está partiendo. Eso se debe a que el continente se encuentra entre dos placas tectónicas, la placa somalí al este y la placa nubia al oeste. El problema es que se están alejando una de la otra, y a medida que se separan, la brecha en el valle del Rift de África Oriental sigue ensanchándose. A la larga, la placa somalí podría separarse de la placa nubia, formando una masa terrestre completamente nueva, algo del tamaño de Madagascar o incluso Nueva Zelanda. Pero no te preocupes, este proceso es súper lento. Tan lento que ninguno de nosotros lo verá terminado. Los expertos dicen que el continente se está separando medio centímetro al año en algunos lugares. Para darte una idea, es menos de lo que miden las uñas. Así que podemos decir que esta ruptura tardará millones de años, lo cual es una buena noticia para las personas que viven ahí. Pero eso no significa que no sentirán los efectos de esta lenta separación. De hecho, ya están ocurriendo. Tenemos como ejemplo la región Afar de Etiopía. En 2005 mostró cuán impredecible puede ser la grieta. En un corto periodo, 420 terremotos sacudieron la zona y abrieron una fisura enorme. Lo que normalmente tarda siglos ocurrió en solo unos días, desafiando por completo lo que los científicos pensaban saber sobre la velocidad de los cambios geológicos. En ese entonces, la grieta se extendió por más de 56 kilómetros y la vida alrededor de ella sigue lejos de ser fácil. Recientes terremotos destruyeron gran parte de la infraestructura. 37 escuelas resultaron dañadas y dejaron a 5,000 estudiantes sin aulas, y eso fue solo una parte del daño.
A medida que las placas tectónicas se separen, el agua inundará esta región, creando un nuevo océano según algunas predicciones. Países como Zambia y Uganda, que actualmente no tienen salida al mar, podrían un día tener una línea costera. Esa sería una excelente noticia para ellos, ya que podría abrir nuevas rutas comerciales y transformar por completo sus economías. Sin embargo, no te emociones demasiado. No estaremos sumergiéndonos en las aguas de este sexto océano en un futuro cercano. El proceso de separación llevará de 5 a 10 millones de años más, pero es difícil decir exactamente cuándo, ya que grandes sucesos sísmicos, como terremotos, podrían acelerar todo. Bien, esto es lo que sabemos. La placa somalí y la placa nubia están en medio de una dramática separación tectónica y se mueven lentamente en direcciones opuestas. África se está dividiendo en dos. La Tierra tal vez gane un nuevo océano a causa de este proceso, pero hasta hace poco no sabíamos exactamente qué está desencadenando todo esto. O sea, las placas tectónicas se están moviendo, pero ¿por qué? ¿Este proceso geológico está siendo impulsado por algo que sucede en el manto de la Tierra? ¿O podría tener una fuente mucho más grande y profunda? Bueno, los científicos creen que finalmente resolvieron el misterio. El continente se está rompiendo porque hay una superpluma profunda del manto, una enorme columna de roca caliente debajo del sistema del Rift de África Oriental. Es como un enorme martillo subterráneo que empuja hacia arriba presionando contra la corteza y lentamente agrietándola. Pero aquí está lo interesante. Los científicos llegaron a esa conclusión gracias a algo que sucedió en una parte del mundo totalmente diferente: Hawái. Allí también hay una pluma de roca supercaliente que se eleva desde lo profundo del planeta. Esta pluma derrite la corteza que está encima y eso es lo que alimenta a los volcanes de Hawái. A medida que la placa del Pacífico se desplaza sobre esta pluma, la roca fundida rompe en nuevos lugares, creando volcán tras volcán. A lo largo de millones de años, así es como se formaron las islas hawaianas. Esta pluma hawaiana contiene gases nobles como helio y neón. ¿Y sabes dónde más los científicos encontraron esos mismos gases? Debajo del Rift de África Oriental. ¡Bingo! Este descubrimiento respaldó la teoría de que una superpluma está impulsando lo que ocurre en África. Y la llamamos super porque podría ser inmensa. Verás, estos mismos gases se han encontrado en rocas volcánicas desde Kenia hasta Malawi. Así que todo indica la existencia de una única superpluma que se extiende desde el Océano Índico hasta el Mar Rojo, no un grupo de fuentes aisladas. Si sus datos e investigaciones son correctos, los científicos estiman que esta superpluma bajo África se origina en el límite entre el núcleo y el manto, que se encuentra a unos 2.900 kilómetros de profundidad en el interior de la Tierra. Aunque las firmas químicas del Rift de África Oriental son similares a las que se encuentran en las rocas volcánicas de Hawái, no son idénticas. Se cree que la pluma hawaiana es un chorro ascendente de manto caliente, parecido al movimiento dentro de una lámpara de lava. La pluma de África podría tener una forma diferente, más bien como una gran masa de material caliente y flotante que asciende desde lo profundo de la Tierra. Al llegar a la superficie, este material caliente choca contra la capa exterior fría y sólida y se extiende lo suficiente para romperla y desencadenar una intensa actividad volcánica en toda la región. Y si esta teoría es correcta, estamos siendo testigos de una fuerza lenta pero imparable que redibujará el mapa de África y cambiará el continente para siempre. Nuestro planeta tiene 5 océanos: el Pacífico, el Atlántico, el Índico, el Antártico y el Ártico. Sin contar a Billy Ocean. Pero parece que también hay un sexto, solo que no se puede ver. Científicos han encontrado evidencia de grandes cantidades de agua ocultas en la zona de transición. Esa es la capa límite que separa el manto superior del manto inferior de nuestro planeta. Esa frontera se extiende cientos de kilómetros hacia abajo por debajo de la superficie. Los diamantes naturales suelen formarse en el manto, pero a profundidades de hasta 250 kilómetros. Algunos son muy raros, pues pueden provenir de profundidades mayores. Ese fue el caso de este fascinante diamante que se formó a 660 kilómetros bajo la superficie. La gema era lo suficientemente grande como para que los científicos pudieran estudiarla y determinar de qué estaba compuesta. Se sorprendieron cuando la composición de este diamante tan raro demostró que se formó en condiciones bastante acuosas. Debido a eso, tal gema no tendría mucho valor en las joyerías, pero era invaluable en el laboratorio.
Entonces, ¿esto podría significar que hay un océano bajo la superficie de nuestro planeta? Definitivamente nos acercaría más a la idea que Julio Verne tenía sobre este mundo secreto y mágico dentro de la Tierra, incluido el océano. Pero no es exactamente así. Es cierto que hay agua, pero no es como si pudieras disfrutar de la vista y ver las olas salpicar como en la superficie de nuestro planeta. El agua en realidad está almacenada dentro de los minerales, por eso esta área está tan húmeda. Ahora pasemos a África para continuar con la historia, o para ser más específicos, a un lugar llamado Región Afar. Es parte de Etiopía y un lugar donde se encuentran 3 placas tectónicas. Las placas tectónicas son grandes piezas de la corteza de nuestro planeta que se mueven lentamente. Estos movimientos causan terremotos y producen volcanes, montañas, profundos valles submarinos que llamamos trincheras y así sucesivamente. Y la región Afar es donde se encuentran las placas arábiga, somalí y de Nubia. Juntas forman una intersección en forma de Y. ¿Por qué? Déjame contarte. Estas placas están en constante movimiento. La placa somalí se mueve hacia el sureste, acercándose a las placas australiana e india. La placa arábiga se mueve hacia el norte, acercándose a la placa euroasiática. En algún momento cerrará el Golfo Pérsico. Este movimiento de placas ha creado algo que llamamos el Gran Valle de Rift, considerando que existen, ya sabes, todas estas impresionantes fallas. El Golfo de Adén al este, la falla del Mar Rojo al oeste, el Oculus Rift y la falla de África Oriental al sur. Pero la falla de África Oriental es algo en lo que deberíamos centrarnos porque esta podría ser la clave para este potencial sexto océano, pero esta vez en la superficie. Una grieta continental es un lugar donde 2 placas tectónicas que forman un solo continente comienzan a separarse. Aquí se trata de las placas somalí y de Nubia. Juntas son partes que conforman África. Si continúan moviéndose en direcciones opuestas, esta grieta continental actual podría convertirse en lo que llamamos una dorsal oceánica. En otras palabras, cuando las placas estén lo suficientemente alejadas una de la otra, habrá una enorme grieta entre ellas. De esta manera el magma fluirá libremente desde debajo de ellos, se enfriará y eventualmente comenzará a crear un nuevo fondo oceánico. África se dividirá en 2 partes y habrá un nuevo océano fluyendo entre lo que se transformará en 2 minicontinentes. Pero no, todavía no es momento de sacar los trajes de baño y el protector solar. Incluso si las placas somalí y arábiga se movieran lo suficiente como para formar una dorsal oceánica de expansión, pasarán millones de años antes de que esto ocurra. Así que supongo que por ahora es más interesante seguir explorando este sexto océano debajo de la superficie terrestre. La idea de los océanos subterráneos trasciende los límites de nuestro planeta. Es posible que muchas lunas y planetas allá afuera también los tengan. Aunque es cierto que nuestro mundo es el único del que tenemos conocimiento con cuerpos constantes de agua líquida en la superficie. En nuestro sistema solar orbitamos alrededor del Sol en algo llamado la zona habitable. La temperatura y la presión atmosférica dentro de esta región permiten que el agua permanezca en forma líquida todo el tiempo. Sin embargo, un par de lunas en nuestro sistema solar también podrían contener cantidades significativas de agua bajo su superficie. Encélado, una de las lunas de Saturno, es la primera de ellas. Encélado es una pequeña esfera congelada 7 veces más pequeña en diámetro que nuestra luna, pero es la 6ª luna más grande de Saturno. Hace casi una década, en 2014, una nave espacial encontró evidencia de un gran océano bajo su superficie. Detectó y analizó agua procedente de las erupciones que se parecían a géiseres. Un géiser es un tipo raro de fuente termal que irrumpe y envía chorros de vapor y agua al aire, como el viejo fiel en Yellowstone. Esta agua estaba brotando a través de fisuras en el hielo en el polo sur de la Luna. Eso significa que podría haber un océano líquido bajo las gruesas capas de hielo. El océano allí es casi incomparable con el nuestro. El océano en la Tierra es relativamente poco profundo, con un promedio de 3,5 kilómetros de profundidad, y cubre 3/4 partes de la superficie de nuestro planeta. Se vuelve más frío a medida que te acercas al fondo marino y es más cálido si te mantienes cerca de la superficie debido a los rayos del sol. Pero el océano subsuperficial en Encélado tiene al menos 30 kilómetros de profundidad. Está más frío en la parte superior, porque esa parte está cerca de la capa de hielo, y es más cálido en el fondo debido al calor que proviene del núcleo del satélite. Pero tanto nuestro océano como el de Encélado son salados.
Encélado es uno de los pocos lugares en nuestro sistema solar que posee agua líquida, lo que lo convierte en un punto interesante para buscar señales de vida. Otro es Europa, una de las lunas de Júpiter. Los científicos piensan que podrían estar ocurriendo erupciones similares de agua allí. Saber que hay tales géiseres nos indica que estos satélites tienen su propia fuente de energía. Tal vez la energía que hace que el agua erupcione proviene de la gravedad o la radiación. La misma energía podría mantener un gran cuerpo de agua líquida bajo el hielo. Incluso podría sostener algunas formas de vida. Existen miles de planetas más allá de nuestro sistema solar que orbitan otras estrellas. Algunos incluso están en la zona habitable. Más de un cuarto de los que conocemos podrían tener agua líquida. Sin embargo, la mayoría de ellos probablemente tienen océanos bajo su superficie, como Encélado y Europa. Plutón también podría estar en esta lista, ya que es posible que oculte un océano líquido bajo su gruesa capa congelada. Es probable que este océano subterráneo se haya formado mucho después de la creación del planeta enano, luego de que el calor proveniente de los elementos radioactivos en el núcleo de Plutón derritiera parte de su hielo. También existe algo llamado mundos acuáticos. Estos son lunas o planetas con océanos globales que son más comunes de lo que pensábamos. Quiero decir, algunos también consideran a la Tierra como un mundo acuático. Después de todo, el 71% de su superficie es agua. Y cuando se observa nuestro mundo desde el espacio, principalmente se obtienen imágenes de un planeta azul. Al explorar otros planetas, en especial aquellos fuera de nuestro sistema solar, los investigadores suelen adoptar la política de seguir el agua. Después de todo, el agua es el principal elemento que conocemos que es necesario para sostener la vida. Y cuando hay un mundo acuático que está cerca de su estrella madre, los científicos asumen que debe haberse formado mucho más lejos y luego se movió más cerca una vez que su órbita se redujo. La composición del planeta se determinó cuando estaba en una órbita más fría, o en otras palabras, cuando hacía un círculo más amplio alrededor de su estrella. Llamamos a este proceso de reducción orbital una migración. Y si los mundos acuáticos son realmente tan comunes, puede ser una prueba de que la migración realmente ocurre. Los exoplanetas son todos aquellos planetas que orbitan alrededor de otras estrellas, no nuestro Sol. Algunos podrían tener océanos mucho más profundos que cualquiera de los de nuestro sistema solar, llegando a cientos o incluso miles de kilómetros de profundidad. Nuestra fosa de las Marianas ya es aterradora y ni siquiera tiene 11 kilómetros de profundidad. Y esos océanos de los exoplanetas son, ¡wow!, casi sin fondo. Los expertos han explicado que África se está dividiendo en dos, y así es como se verá. De cerca, el proceso es aún más impactante, con una enorme grieta que se extiende desde Mozambique en el sur hasta el Mar Rojo en el norte. Esta fisura sigue creciendo cada año, desgarrando la tierra y destruyendo hogares. Pero ahora, los especialistas creen que el continente podría partirse mucho antes de lo que esperamos. África se está fracturando debido al movimiento de la placa somalí. Piense en ello como una ruptura dramática que ocurre entre placas tectónicas. En el lado este está la placa somalí. En el oeste tenemos la nubiana. Y durante esta ruptura, la placa somalí solo quiere un poco de espacio, así que se está alejando de la otra. Este movimiento está formando el Valle del Rift de África Oriental, una región donde las placas tectónicas se están separando, el magma sigue ascendiendo desde las profundidades y están naciendo un montón de volcanes activos. Así que este lugar es caliente, con temperaturas diurnas que pueden alcanzar hasta 54 grados Celsius y por la noche bajan a 35 grados Celsius. Dentro de esta zona de calor tenemos el Triángulo de Afar, también conocido como Depresión de Afar. Su geología es fascinante, ya que el proceso de rift está provocando la formación de valles, fallas y grietas profundas en esta región. Toma, por ejemplo, esta enorme fisura de poco más de 56 kilómetros de longitud en el desierto de Etiopía. También es tan ancha que una persona puede caber fácilmente en su interior. Pero lo aterrador es que esta grieta sigue aumentando, creciendo aproximadamente 1,27 centímetros cada año. La separación de las placas Nubia y Somalia también podría dar lugar a la formación de un nuevo océano en África. Pero este tipo de proceso no es algo nuevo.
Hace aproximadamente 150 millones de años, cuando los dinosaurios aún existían, un cambio tectónico similar creó el Océano Atlántico. Los continentes estaban todos agrupados, pero cuando se formó una grieta en lo que era Pangea, comenzaron a separarse, lo que dividió los hemisferios en este y oeste. Así que, algo similar está ocurriendo con este vacío en África. En algún momento, los expertos dicen que las aguas del Océano Índico podrían inundar el Valle del Rift de África Oriental, lo que eventualmente creará un sexto océano. Es una lástima que no puedas nadar en sus aguas durante tu vida. Según el geofísico Ken McDonald, que se especializa en fallas tectónicas, esta dramática ruptura podría ocurrir en aproximadamente 1 a 5 millones de años. Créeme, eso se considera rápido en términos geológicos y mucho antes de lo que la mayoría de los expertos pensaba. Aunque no llegarás a ver cómo África se divide, la gente allí aún verá y sentirá las señales. Podrían experimentar intensas erupciones volcánicas y fuertes terremotos mientras este proceso se desarrolla lentamente. Un ejemplo está relacionado con esa aterradora grieta en el desierto de Etiopía que mencionamos anteriormente. La fisura se creó en 2005, después de que la zona fuera impactada por 2 erupciones volcánicas y 163 terremotos, cada uno con una magnitud mayor a 3,9. Una grieta tan profunda y larga en la Tierra generalmente toma siglos en formarse, pero en este caso se desarrolló en tan solo unos días. Así de poderoso es este evento. De hecho, este tipo de actividad sísmica intensa puede acelerar el proceso de división de África. Y por esa razón, es tan difícil predecir un marco de tiempo exacto para este evento. Lo que sabemos es que la gente ya está llamando a esta nueva tierra el continente nubio. Si las predicciones son correctas, incluirá Somalia, Kenia, Tanzania y partes de Etiopía. Eso es emocionante y preocupante al mismo tiempo. A medida que surjan nuevas costas, los países deberán realizar importantes ajustes en cuanto a infraestructura y gestión de tierras. Podrían perder muchas carreteras, casas y otras construcciones ubicadas cerca o directamente en el Valle del Rift de África Oriental. En Kenia, por ejemplo, las fisuras destrozaron una carretera concurrida y las autoridades intentaron desesperadamente llenar la brecha con rocas y cemento. En otro caso, una anciana estaba sentada y comiendo con su familia cuando su casa se partió por la mitad de repente. Recientemente, los terremotos que ocurrieron cerca de la región Afar de Etiopía demolieron 37 escuelas y obligaron a unos 5,000 estudiantes a abandonar sus aulas. Por desgracia, historias como estas podrían volverse más comunes en los próximos años. Pero también hay un lado positivo en todo esto. Los países ubicados en el centro de África, como Zambia y Uganda, podrían ganar costas. Y eso podría ser maravilloso para ellos. Tener una costa significaría acceso a nuevas rutas comerciales, lo que abriría nuevas oportunidades económicas. Además, considera el auge del turismo. Con todas esas playas paradisíacas recién formadas, estos países podrían convertirse en el próximo gran destino para los viajeros. El ecosistema local en este nuevo océano también cambiará y podrían surgir nuevas especies marinas. Entonces, veamos. Este es el camino donde la grieta está más avanzada en este momento. Quiero decir, esperamos que aquí sea donde África eventualmente se separe. Pero las cosas podrían volverse un poco más complicadas. Hace algún tiempo, Michael Daly, un geólogo de la Universidad de Oxford, sugirió que esta grieta podría extenderse más al oeste. Y algunas nuevas evidencias apoyan su teoría, puesto que señalan que la fisura podría extenderse al sur a través del corazón de Botsuana hacia Sudáfrica y al oeste a través de Namibia hasta el Océano Atlántico. Si estas fracturas se ensanchan hasta convertirse en grietas profundas, el océano podría entrar y llenar los huecos. Expertos dicen que África podría dividirse tanto que se convierta en un archipiélago. Sin embargo, no veremos eso suceder. Tomará decenas de millones de años que esto ocurra. Ya sabemos que África corre el riesgo de dividirse en un conjunto de enormes islas, o pequeños continentes. Las noticias tampoco son buenas para Madagascar, ya que la 4ª isla más grande del mundo podría terminar dividida a la mitad.
Pero, ¿puede ocurrir el proceso opuesto? Es decir, ¿puede aparecer nueva tierra mientras las placas Nubia y Somalí se separan? Bueno, a medida que estas placas tectónicas se separan, el magma del manto terrestre podría elevarse a la superficie. Y cuando se enfría, se solidifica y forma nueva tierra. Así es como surgieron otros lugares en el mundo, como Islandia y las Azores. Así que sí, el mismo proceso podría ocurrir en el Rift de África Oriental, y a largo plazo es posible que este cree nuevas islas. Por ahora, todo lo que podemos decir es que la geología de la depresión de Afar es única. Es el sistema de Rift más activo en nuestro planeta. Y cuando digo sistema de Rift, me refiero a una zona donde las placas tectónicas se están separando. Esta región reúne todo tipo de eventos, desde fallas en la corteza terrestre hasta zonas volcánicas, hasta la posible formación de un sexto océano. Para los expertos, es como estudiar de cerca la evolución de los rifts. Y dado que es una zona volcánica tan activa, también tiene un enorme potencial para aprovechar la energía geotérmica, es decir, utilizar el calor del interior de la Tierra para generar electricidad. 2 plantas de energía geotérmica ya están produciendo energía en Etiopía. Una en el Valle del Rift etíope y la otra en Afar. Ahora, los geólogos están explorando nuevos lugares potenciales. Cuando observamos esa honda grieta en el suelo, sabemos que está causada por el movimiento de las placas tectónicas. Allí no hay misterio. Pero lo que aún no entendemos completamente es por qué las grietas aparecen exactamente donde lo hacen. Por ejemplo, una grieta que se abrió en Botsuana apareció después de un terremoto de magnitud 6,5 en 2017. Pero el epicentro no estaba en la zona de Rift, donde las placas se están moviendo, como se esperaría. En su lugar, estaba más al sur. Dado que es inusual que ocurra un rift sin actividad volcánica, este hecho realmente desafía nuestras ideas tradicionales de cómo se dividen los continentes. Descubrir por qué estas grietas aparecen en lugares específicos sigue siendo una pieza faltante del rompecabezas para los expertos que intentan explicar cómo se está dividiendo África. Con suerte, obtendremos algunas respuestas antes de que el continente se convierta en un enorme archipiélago. Te miras en el espejo. Llevas puesta la chaqueta beige. El cincel está en la maleta y has reservado un vuelo nocturno a Arabia Saudita. Sabes lo que esto significa, ¿verdad? Por desgracia, no te han contratado para la continuación de Duna, pero estás listo para ir a explorar las zonas desérticas más grandes del mundo con la esperanza de descubrir secretos prehistóricos sobre nuestros antepasados. Aclaremos algo. Si alguna vez pensaste que los desiertos eran espacios vacíos, estabas en un error. Puede que estén llenos de arena hasta donde alcanza la vista, pero también encierran mucha historia. Porque antes de que los humanos nos estableciéramos en ciudades y pueblos, éramos nómadas. Y viajábamos por todo el mundo buscando comida, agua y refugio. Así que tuvimos que inventar cosas ingeniosas para sobrevivir. Como este artefacto que fue encontrado en el desierto de Arabia Saudita. ¿Tienes alguna idea de lo que podría haber sido? Durante muchos años los científicos han discutido los orígenes y el uso de enormes estructuras como esta. Parece que en el Neolítico los humanos eran mucho más inteligentes de lo que pensábamos. No se pasaban las horas alrededor del fuego tallando armas en piedra. No, también practicaban sus habilidades arquitectónicas. Estas enormes estructuras de piedra se llaman cometas del desierto porque si se miran desde lejos parecen cometas. Los arqueólogos piensan que se utilizaban para atraer a los animales. De ese modo, a nuestros antepasados les resultaba más fácil asegurarse la comida de la semana. Pero eso no es todo. Echa un vistazo a estas estructuras monolíticas. Nos muestran que nuestros antepasados probablemente dibujaron en las rocas el plano de lo que iban a construir en el suelo, al igual que los arquitectos modernos. Las cometas del desierto podían tener kilómetros de longitud, por lo que trazaban un plano antes de construirlas. Lo más sorprendente de todo es que estas cometas se construyeron incluso antes que Stonehenge. Estamos hablando de alrededor de 7.000 a 9.000 años atrás. En la última década, los científicos han podido identificar más de 6.000 cometas del desierto repartidas por Oriente Próximo y Asia Occidental y Central. Si no te parece increíble, intenta construir algo así de grande sin la ayuda de ningún dron. A mí me parece una hazaña bastante difícil.
Y al parecer, el desierto de Arabia Saudita tiene más cosas asombrosas. Los científicos han encontrado misteriosas estructuras de piedra que son más antiguas que las pirámides de Giza en Egipto. No puedes esperar para ir a comprobarlo, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo en que cargar con pesadas rocas para construir una pirámide sin la ayuda de la tecnología moderna suena absurdo? Es decir, ¿cómo se las arreglaron para hacer algo así? Ahora imagina que retrocedemos el reloj unos 2000 años y encontramos a los humanos que construyeron estructuras gigantescas similares en zonas aisladas. Fíjate en los llamados mustatilos. Son piezas rectangulares construidas con piedras apiladas encontradas a lo largo de 2000 kilómetros cuadrados. Algunos arqueólogos creen que estos monumentos se utilizaban con fines rituales. Tal vez procesiones de algún tipo en las que la gente caminaba de un extremo a otro de la estructura. Ahora pasemos a otra zona desierta. Estamos entrando en el mundialmente famoso paisaje del desierto del Sahara. ¿No es hermoso? Aquí estás a punto de desentrañar un antiguo misterio, algo que los investigadores tardaron años en resolver. Dato curioso, el Sahara es el desierto caliente más grande del mundo. Se extiende por más de 9 millones de kilómetros cuadrados. Decimos que es el desierto cálido más grande porque la mayor zona desértica del mundo es la Antártida. Pero todos sabemos que allí las temperaturas son gélidas. No es lo que se nos viene a la mente cuando pensamos en un desierto. En las profundidades del desierto, cerca de la ciudad argelina de Fogaret Essaouia, se encontró algo extraño. Durante décadas, estos diminutos puntos aparecían en las imágenes de Google Earth, pero nadie podía explicar qué eran. Algunos científicos estaban seguros de que estos círculos eran el resultado de la actividad petrolera en la región. Otros conjeturaban que eran antiguos pozos de agua. Hay docenas de ellos que se extienden kilómetros y kilómetros en línea recta. Lo extraño es que siempre están lejos de cualquier pueblo, carretera o actividad humana en general. Entonces, ¿cuál era o es su propósito? Si tuvieras que adivinar, ¿qué dirías? ¿Recuerdas que hablamos de cómo nuestros antepasados tenían que ser creativos para sobrevivir en el desierto? Intentemos ponernos en su lugar por un momento. Imagina que eres un cazador-recolector nómada que vive en una zona desértica. Te pasas el día tomando el sol intentando contar todos los granos de arena que te rodean, pero también necesitas comer y beber agua. La pregunta es, ¿cómo se consigue agua en un desierto? Claro, puedes esperar a encontrarte con un oasis cada semana, pero eso parece un poco arriesgado, ¿no? Por eso los norteafricanos inventaron las llamadas fógaras. Las fógaras son un sistema de riego de 2500 años de antigüedad. Los lugareños cavaban en zonas elevadas pozos lo bastante profundos como para aprovechar el agua subterránea. Luego hacían otros pozos paralelos a distancias regulares. Así, el agua fluía del pozo principal a todos los demás y regaba zonas enteras. Los viajeros podían pasar por esos pozos y saciar su sed. También podían criar ganado y cultivar. Bastante inteligente, ¿no? Por mucho que estos agujeros parezcan fógaras, un poco de investigación te mostrará que no lo son. Verás, estos pozos fueron construidos en línea y no en forma circular como los que estamos viendo ahora. ¿Entonces será la segunda opción? Quizás estos agujeros del desierto estén relacionados con la actividad petrolífera de la región. Veamos los agujeros de cerca. Desde Google Earth no parecen tan grandes, pero en la vida real son cráteres enormes. La pista se esconde bajo la arena. Si fueras uno de los investigadores que descubrieron la verdad que se oculta tras este misterio, habrías encontrado algo único escondido en la arena. Dinamitas viejas y latas de sardina antiguas. Uniendo las piezas del rompecabezas, los científicos descubrieron que estas latas de sardina eran de los años 50 y 60. Al parecer, equipos enteros acampaban en esa época mientras inspeccionaban la zona en busca de petróleo. ¿Y las dinamitas? Se usaban para la prospección sísmica. Se trata de una técnica antigua utilizada para identificar si hay petróleo y gas bajo la superficie de la Tierra. También en el norte de África descubres otros misterios del desierto que vale la pena explorar. Cerca de la ciudad de Tiaret, al suroeste de la capital de Argelia, te topas con 13 peculiares monumentos. Estas estructuras se llaman yedares. Y sí, soy consciente de que suena como algo de la Guerra de las Galaxias. Tienen forma piramidal y, por lo que saben los científicos, se utilizaban como lugares de descanso final para las personas que vivían en la región. ¿Puedes adivinar quiénes eran? Muy probablemente los nómadas bereberes. ¿Y cuándo se construyeron? Se cree que entre los siglos IV y VII de nuestra era.
Cuando los científicos empezaron a explorar el interior de estos monumentos, descubrieron que eran bastante grandes por dentro. Encontraron grandes bóvedas subterráneas, cámaras y pasillos laberínticos que daban paso a más de 20 compartimientos. Se podía tardar hasta 2 horas en recorrerlos y, al parecer, nuestros antepasados también utilizaban sus paredes para representar imágenes de animales y escenas de caza. India podría dividirse horizontalmente en 2 partes a medida que choca con Eurasia. El movimiento de la placa india, que incluye la mayoría del sur de Asia moderno, está causando que el Himalaya crezca. Este proceso comenzó hace unos 60 millones de años, cuando la placa chocó por primera vez con Eurasia. Científicos de los Países Bajos han utilizado el poder de un simulador de inteligencia artificial para prever cómo será esta región algún día. El modelo informático mostró que el subcontinente indio se fusionará con el Cuerno de África en aproximadamente 200 millones de años. Las ciudades actuales de Bombay, en India, y Mogadiscio, en Somalia, se convertirán en vecinas inmediatas. Estarán ubicadas a lo largo de una cadena montañosa recién formada que los científicos han nombrado provisionalmente como Somalaya. Al otro lado de esta formación geológica, Madagascar se unirá a Sumatra, mientras que Calcuta y la isla de Mauricio ocuparán la misma región. Sri Lanka dejaría de existir al convertirse en parte del continente indio. Más al norte, los científicos predicen que los Himalayas aumentarán de altura en un futuro previsible. A medida que la placa india continúe avanzando hacia el norte, habrá cambios importantes en el paisaje circundante. La actual línea de falla se desplazará aún más hacia el sur. Dentro de decenas de miles de años en el futuro, Nepal podría no existir. La cordillera del Himalaya se habrá expandido lateralmente para absorber por completo el país montañoso. Además, podría haber muchos más terremotos en esta parte del mundo debido a este movimiento. La mayoría de los investigadores están de acuerdo en que la velocidad a la que India se está moviendo hacia el norte en dirección a Eurasia es de apenas medio centímetro al año. Algunos de ellos piensan que esto ocurre debido a la flotabilidad de la placa. Esto evita que la placa india se hunda en el manto, lo que da a Tíbet su topografía elevada. Otros académicos creen que la estructura se está deformando bajo presión. Este proceso se asemeja a lo que sucede con una hoja de papel cuando la empujas horizontalmente contra una pared. A medida que aplicas más presión en su borde, la hoja comienza a elevarse en el medio. En el mundo real, este abultamiento sería la meseta del Tíbet. Una teoría reciente nos ofrece la tercera explicación para el proceso. Su artículo aún debe ser sometido a revisión por pares, pero los hallazgos son intrigantes. El equipo internacional de investigadores introdujo un nuevo concepto, la delaminación de la placa india. Este término simplemente significa la separación de las capas de un material que se supone debe estar unido. Piensa en un sándwich que tiene queso y jamón entre 2 panes. Si sacas una de esas capas, obtienes delaminación. En términos geológicos, este proceso implica que la parte superior de la placa se desprende y se mueve hacia arriba. En el caso de la placa india, esta es la sección que soporta la elevación del Tíbet. La sección inferior es más densa, lo que la hace hundirse en el manto. De esta manera, la tectónica de placas es similar a un pastel en capas. Los chefs colocan la capa más esponjosa y densa en la parte inferior para que la parte superior más pesada no la aplaste. Científicos desarrollaron su tesis al analizar los gases de helio en muestras de agua de los manantiales calientes de la región. El helio 3 es un isótopo raro que demuestra que el manto está cerca de la superficie de la Tierra. Investigadores midieron las proporciones del isótopo de helio en 200 manantiales tibetanos. El patrón que observaron muestra cuán cercano está el manto a la superficie del norte de Tíbet. Más al sur, encontraron mucho helio 4, otro isótopo, lo que significa que la placa está intacta. Forma una barrera que el helio 3 no puede penetrar, excepto en una región cerca de Bután en la parte oriental del Himalaya. La actividad sísmica en la región es una buena prueba de que la delaminación, esa teoría del sándwich, es completamente real aquí.
y nos muestra que el manto está invadiendo desde el lado oeste de la meseta. Este concepto cuestiona las viejas ideas establecidas sobre el comportamiento de las placas tectónicas. Los científicos detrás del estudio sospechan que la forma única de la placa india contribuye al proceso de delaminación. Es más gruesa en su punto más al norte y más delgada en los lados. Si todo esto es cierto, significaría que las colisiones continentales tienen una naturaleza más dinámica y compleja de lo que los geólogos creían anteriormente. Los científicos aún no tienen suficientes pruebas sólidas para confirmar la validez de la nueva teoría, solo indicios. Actualmente, perforar a profundidades de más de 96 kilómetros es mecánicamente imposible. Pero tales excavaciones son necesarias para estar completamente seguros de que el proceso de delaminación está ocurriendo. Con la tecnología adecuada podríamos entender mejor los riesgos asociados con los terremotos en la región de Asia-Pacífico. Este es el hogar del famoso Anillo de Fuego, donde se encuentran localizados el 75% de los volcanes de la Tierra. Aquí ocurren 9 de cada 10 de todos los terremotos. La placa tectónica India-Australia-Capricornio bajo el Océano Índico también es importante para resolver los misterios tectónicos de la Tierra. El término que usan los geofísicos para tales ubicaciones es límite de la placa naciente. Estos son los lugares donde las placas tectónicas comienzan a separarse o a presionarse entre sí. Representan la etapa inicial de un límite de placa en pleno desarrollo. Tal transformación geológica se desarrolla a un ritmo de apenas el 5% de 1 pulgada por año. Eso es aproximadamente tan largo como el ancho de un espagueti. No debería preocuparnos demasiado desde la perspectiva de hoy. La placa India-Australia-Capricornio está destinada a dividirse a la mitad a lo largo de decenas de millones de años. Científicos de Francia estudiaron registros de 2 terremotos que ocurrieron en 2012 y concluyeron que debe haber un límite naciente allí. Los terremotos normalmente ocurren en lugares donde se encuentran 2 o más placas tectónicas, pero los temblores en el Océano Índico se produjeron en medio de la placa. Los científicos utilizaron escaneo sonoro para mapear el fondo del mar y ver qué estaba pasando realmente allí. Después de un análisis más profundo del área marina frente a la costa de Australia Occidental, los investigadores encontraron una red compleja de 62 cuencas de separación a lo largo de una zona de fractura. Los datos científicos respaldaron la idea de que la placa tectónica se está separando lentamente pero con seguridad. Es una prueba más de que la capa exterior de nuestro planeta es dinámica, no estática. En algunos casos, no necesitas ser un científico para notar estas poderosas fuerzas subterráneas. Enormes grietas aparecieron casi de la noche a la mañana debido a fuertes lluvias en una región rural de Kenia con alta actividad sísmica. Primero, en 2018, y luego, nuevamente en 2023. La población local nombró a la más grande de ellas el Gran Keniano. Estos eventos no fueron incidentes aislados, sino señales del sistema del Rift de África Oriental, parte del Gran Valle del Rift. Este enorme fenómeno geológico, que se extiende desde Jordania hasta Mozambique, nos muestra la división gradual del continente africano en 2 subcontinentes. Puedes encontrar valles de rift en todo el mundo como prueba de cómo los movimientos de las placas tectónicas están cambiando el planeta. El Rift de África Oriental muestra la dinámica subyacente de las placas Nubia y Somalí. La de Nubia sostiene la mayor parte de África, y la placa somalí más pequeña acuna el cuerno de África. Las dos están alejándose gradualmente una de la otra, lo que provoca la formación de grietas dentro del Valle del Rift. Este verano ha estado subiendo la temperatura como nunca. Nos sentimos como malvaviscos asados en una parrilla ardiente. Sí, el mundo se está calentando, pero algunas regiones siempre han luchado con las altas temperaturas. Resulta que los seres humanos también tenían algunas invenciones para mantenerse frescos en la antigüedad. Algunas de ellas aún funcionan, incluso 3000 años después. Vamos a ver cómo la gente se protegió del calor a lo largo de la historia.
Pon un cubito de hielo en tu bebida fría y prepárate para escuchar cómo hemos sobrevivido al calor. Hablando de cubitos de hielo, ¿sabías que los persas crearon un sistema de almacenamiento de hielo? En los desiertos de la antigua Persia, la gente tuvo una idea fuera de lo común para evitar que sus alimentos se convirtieran en un desastre derretido. Estos ingeniosos persas descubrieron un truco físico que les permitía crear hielo en medio del desierto. Llamaron a estas frescas estructuras yakchals, que básicamente significa pozos de hielo. Estos pozos de hielo no eran refrigeradores comunes, eran como neveras subterráneas secretas. Parecían estructuras de ladrillos de barro con forma de cúpula en el exterior, pero en el interior era un mundo completamente diferente. Estos pozos de hielo tenían un sistema de enfriamiento por evaporación que funcionaba como magia. Por la noche, cuando el desierto se enfriaba, los persas aprovechaban el efecto de enfriamiento radiativo. Establecían trincheras inteligentemente diseñadas que contenían finas capas de agua. El agua se congelaba y desafiaba al calor del desierto. Luego había áreas de almacenamiento subterráneas cuadradas. Los persas recolectaban el agua de hielo derretida de estas trincheras frescas y, durante la noche, la congelaban nuevamente, aprovechando al máximo el frío natural del desierto. Para aumentar el efecto de enfriamiento, construyeron una pared para proteger las áreas de almacenamiento del caliente sol del mediodía. Y eso no era todo. Tenían un fantástico captador de viento llamado Batyr, que atrapaba la brisa y la dirigía directamente a las fosas de hielo. Aire fresco más brisa helada. Una combinación ganadora. Incluso tenían complejos canales de agua llamados qanats para llevar agua a los pozos de hielo y a las casas desde las montañas cercanas. Con el paso del tiempo, estos yakchals se desvanecieron en la historia y la tecnología moderna tomó el control. Pero oye, también hay buenas noticias. Algunas personas increíbles de Irán están restaurando estos antiguos refrigeradores. Así que, si alguna vez te encuentras en el desierto, no olvides hacer una visita a estos maravillosos lugares y presenciar el genio de los antiguos persas en vivo y en directo. Ahora quiero concentrarme más en los captadores de viento, porque no solo ayudan a hacer cubitos de hielo, también funcionan como un sistema de enfriamiento. En el pasado, esas maravillas arquitectónicas eran todo un furor en lugares como Persia, el actual Irán, Egipto y Medio Oriente. Eran estructuras parecidas a torres con aberturas en varios niveles estratégicamente colocadas para aprovechar el poder de la brisa natural. Estas aberturas eran como portales mágicos para el viento. Capturaban las ráfagas refrescantes y las dirigían a los espacios donde estaba la gente. Básicamente, eran aires acondicionados naturales. La brisa fluía con gracia hacia abajo, enfriando el suelo a medida que bailaba a través del edificio. El secreto reside en los detalles. La altura de la torre, el número de lados, las aberturas y la posición de las aspas interiores. Todo juega su papel en cuán eficientemente funcionan las torres de viento. Gracias a estos captadores de viento, las sociedades antiguas podían disfrutar de temperaturas interiores cómodas sin sudar. ¿Puedes imaginarte viviendo en esos tiempos? ¿Sentir la suave brisa que recorre tu hogar mientras te mantienes fresco y relajado? A menudo se atribuye a los persas la invención de estos impresionantes captadores de viento. Pero no olvides a Egipto. Allí puedes encontrar rastros de estructuras similares que datan de 1300 años antes de Cristo. Sí, la invención de los captadores de viento pudo haber ocurrido en el antiguo Egipto, pero Yazd en Irán es la ciudad con el mayor número de captadores de viento. La gente no habría podido vivir allí sin estos antiguos aires acondicionados, porque casi no llovía en la zona durante el año. Ahora echemos un vistazo a estos exteriores de doble piel perforados. Imagina vestir un edificio con una elegante pantalla perforada. Es como darle al exterior un cambio de imagen mientras se mantiene fresco el ambiente en su interior. Esta técnica ingeniosa, en primer lugar, dispersa la luz natural del día, así que los rayos fuertes del sol no te ciegan. La pantalla también ofrece sombra, lo que le da al interior del edificio un muy necesario descanso del sol ardiente. Es como un sombrero natural para tu hogar. Colocar esta pantalla a 1 metro de distancia de las paredes exteriores crea un pasillo aireado y soñado para la circulación de aire fresco, y también le añade un toque de elegancia al edificio. Estas estructuras se llaman Ja'ali.
En Jaipur, India, la temperatura diurna promedio es de unos 37 grados centígrados. Por lo tanto, estas estructuras son salvavidas. Los jaalis vienen en varias formas y están hechos de cemento, tierra y madera. Es un símbolo cultural profundamente arraigado en la arquitectura india. Puedes encontrar su cautivadora presencia en edificios históricos icónicos como el majestuoso Taj Mahal y el Gran Puente Rojo de Delhi. Pero no es solo algo del pasado. Todavía se puede ver en la arquitectura moderna, y su encanto ha despertado la creatividad de artistas y diseñadores de todo el mundo. Adorna el exterior de los edificios, y su sección transversal muestra una abertura más grande en el exterior y una más pequeña en el interior. Aquí es donde el efecto Venturi entra en juego. A medida que el aire fluye a través del paso estrecho, aumenta su velocidad creando una diferencia de presión entre el interior y el exterior del edificio. El aire que sopla a una velocidad mayor se comprime, y cuando se libera, se enfría. El mashrabiyya es un enrejado o una pantalla de madera utilizada en el Medio Oriente y el norte de África. Estas maravillas decorativas se parecen a las persianas de ventana, pero hacen más que solo verse bonitas, también son muy útiles. Proporcionan privacidad, te protegen del sol y permiten la entrada de aire fresco y de luz. Algunas personas les añaden macetas de barro llenas de agua, arena o paja húmeda. Cuando el aire caliente sopla a través de los agujeros, también pasa por la superficie porosa de la maceta. La humedad de su interior se evapora, enfriando el aire. Esta es una técnica de bajo costo perfecta para climas calurosos y secos. Es ecológica y no necesita electricidad. Ahora, avancemos hasta la actualidad. Los diseñadores se han vuelto muy creativos, mezclando sabiduría tradicional con tecnología moderna. En las Torres Al Bahar de Abu Dhabi tienen más de 2000 paneles hexagonales que bailan con el movimiento del sol, proporcionando sombra en el interior del edificio. La evaporación del agua era otra arma secreta para la gente de antes, simple pero muy eficaz. Además, los antiguos egipcios colgaban esteras y cortinas mojadas en las entradas. Cuando el aire pasaba a través de ellas, se enfriaban y proporcionaban un alivio del sol abrasador. Los antiguos arquitectos eran maestros a la hora de maximizar el flujo de aire. Sabían cómo ventilar de manera cruzada y dejar que el aire caliente escapara mientras invitaban al aire más fresco a sus edificios. Hablando de la antigua Roma, las termas eran el lugar ideal en aquel entonces. Funcionaban como un centro comunitario. La gente se reunía para hablar de política, jugar deportes y, por supuesto, disfrutar de un relajante baño. El frigidarium era el lugar fresco de las termas romanas. Después de un baño de vapor en el caldarium, los romanos se lanzaban a esta gran piscina para refrescarse. En algunos lugares, como Capadocia en Turquía, la gente se escondía bajo tierra para huir del calor. Tallaban acogedoras viviendas en roca volcánica, aprovechando los poderes naturales de enfriamiento de la tierra. Entonces, la conclusión es simple. Los arquitectos y diseñadores pueden crear maravillas combinando las tradiciones locales con la tecnología inteligente. El Valle de la Muerte de California cuenta con la temperatura oficialmente registrada más alta hasta la fecha, con 57 grados centígrados en 1913. Mientras tanto, el récord sofocante de África se sitúa en 55 grados centígrados en Kebili, Túnez, tal como se anotó en 1931. En Europa, la temperatura más alta documentada... Desliza tu dedo por la parte más baja del continente africano, así. Parece una tarea sencilla, ¿verdad? Pero en la vida real, en el océano, es básicamente la versión náutica de jugar un modo difícil en un videojuego. Excepto que no puedes abandonar el juego en un arrebato. Cada marinero que se ha enfrentado a esto sabía que le esperaba un festín de tormentas, corrientes impredecibles y una constante sensación de que el océano estaba en contra de ellos. El legendario Cabo de Buena Esperanza tiene un nombre engañosamente optimista y una reputación mucho menos alegre. La historia comienza en 1488 con el explorador portugués Bartolomeu Dias.
Fue el primer europeo en rodear el extremo de África. Al ver las tormentas aterradoras que sacudían sus barcos, lo nombró el Cabo de las Tormentas. Pero su rey, Juan II de Portugal, decidió cambiarlo a algo más optimista, el Cabo de Buena Esperanza. Quería promoverlo como una ruta esperanzadora para comerciantes y exploradores. Además, el descubrimiento era una buena señal de que los barcos de Europa podían llegar a la India por mar. Pero los marineros que realmente tenían que maniobrar a través de él pronto perdieron todo el optimismo que prometía el nombre. El cabo se ubica donde se encuentran el Océano Atlántico y el Índico de forma violenta, y los vientos allí son brutales. No soplan en una sola dirección. Cambian como el peor ajuste de ventilador del mundo. En el invierno del hemisferio sur, los frentes fríos del Atlántico arremeten con tormentas violentas. Agrégale algo de lluvia, niebla, olas enormes o todo lo anterior. Si hubieras sido un marinero en ese entonces, tus posibilidades de supervivencia se hubieran sentido más cercanas a ganar un cofre de oro en alguna lotería del siglo XVI que a atravesarlo en una sola pieza. Y luego están las corrientes. La fría corriente de Benguela del Atlántico choca con la cálida corriente de las agujas del Océano Índico. En lugar de mezclarse suavemente como un batido, generan un caos masivo y producen olas gigantescas que pueden elevarse más alto que un edificio de 10 pisos. Los marineros las describen como muros de agua que simplemente aparecen para arruinar tu día. Con el equipo moderno puedes sobrevivir si las encuentras o mejor aún si las evitas. Pero allá por el 1500, cuando tu tecnología era un barco de madera y una oración, una sola ola gigante podía arruinar por completo tu viaje. Y como si el Cabo de Buena Esperanza no fuera suficiente drama, a unos kilómetros al este está el todavía más peligroso Cabo de las Agujas. Este lugar es el punto más meridional de África, donde oficialmente se encuentran los océanos Atlántico e Índico. Este tiene agujas poco profundas con arrecifes, rocas ocultas y traicioneros bancos de arena que se desplazan. Durante siglos los marineros lo llamaron un cementerio de barcos. Los historiadores han contado cientos de naufragios ahí, incluidas naves cargadas de oro, porcelana y especias que nunca llegaron a Europa. Los restos de los barcos aún yacen bajo esas olas, como una enorme señal de advertencia que dice, ni lo intentes. Si abrimos la perspectiva para mostrar la historia más amplia, las estadísticas son brutales. Entre los siglos XV y XVIII, durante la era de la navegación, tantos barcos se hundieron en la zona que los comerciantes europeos trataban el cabo como un aterrador juego de azar. Podías hacer una fortuna al llevar seda, especias y joyas de Asia, o podías desaparecer en el océano. Por eso los marineros transmitían historias de terror como cuentos alrededor de una fogata, barcos fantasma que rodeaban el cabo, aguas malditas. Y también estaba la famosa leyenda del holandés errante, condenado a navegar alrededor del cabo eternamente. Navegar todo esto antes del GPS, los satélites o los pronósticos del clima en un barco de madera crujiente con una brújula y algunos mapas semirrelativos era casi imposible. Sin puertos cercanos para refugiarse, los marineros estaban completamente solos allí, algo así como jugar al escondite en medio de una tormenta con los ojos vendados. Los historiadores señalan que muchos de estos valientes con frecuencia se desviaban del rumbo o chocaban contra rocas que ni siquiera sabían que existían. Así que eventualmente alguien tuvo una mejor idea. Vamos a cavar un atajo. En 1869 se abrió el Canal de Suez en Egipto, el cual conectaba el Mediterráneo con el Mar Rojo. Los barcos que viajaban entre Europa y Asia ya no tenían que jugar a la lotería tormentosa del Cabo. Usar el canal redujo el viaje desde el mar Arábigo a Londres en unos 8.850 kilómetros. Hoy en día el canal maneja entre 12 y el 15% del comercio mundial. Eso significa que millones de contenedores, petroleros y barcos de carga toman el atajo seguro en lugar de arriesgarse en el denominado Cabo de las Tormentas. Hay otra zona de peligro menos famosa también, el Cabo Correntes en Mozambique. Los marineros portugueses le temían en el siglo XVI y lo llamaban un monstruo devorador de barcos. Su nombre hace referencia a que el agua allí corre con una fuerza descomunal, lo suficientemente fuerte como para desviar barcos de su curso y arrojarlos a la costa. Los historiadores estiman que hasta el 30% de los barcos portugueses que navegaban por la ruta de la India se perdieron en la zona. Así que incluso antes de llegar al Cabo de Buena Esperanza ya podían estar hundiéndose.
Y no olvidemos la economía. Navegar alrededor de África no solo era arriesgado, también era costoso. Más días en el mar significaban más comida, más agua y más tripulación agotada. Perder barcos en tormentas costaba millones de dólares en el dinero de hoy. Las compañías de seguro temían cubrir viajes alrededor del cabo porque las probabilidades de tener que pagar un reclamo eran pésimas. Cuando se abrió el canal de Suez, no se trataba solo de ahorrar tiempo, sino de reducir el costo de los desastres. Incluso hoy, con radar moderno, pronósticos meteorológicos y GPS, doblar el cabo no es un paseo en el parque. Por supuesto que no, es agua. De todas formas, los barcos cargueros que intentan evitar tarifas de canal o bloqueos, como el infame atasco de tráfico en 2021, aún enfrentan olas monstruosas y tormentas. La tecnología puede predecir el clima, pero no puede evitar que el océano haga un berrinche. Cada capitán que dobla el cabo hoy en día aún sabe que está pasando por una de las zonas marítimas más peligrosas del mundo. Otra zona que la mayoría de los capitanes de barcos prefieren evitar es la de los rugientes 40 y los 50 aulladores en el océano austral. Eso está entre los 40 y 50 grados de latitud sur. A diferencia del hemisferio norte, donde los continentes interrumpen el flujo, aquí abajo no hay más que océano. Es una autopista interminable para tormentas sin límites de velocidad. Los marineros dieron a esta zona su dramático apodo porque, cuando estás en la zona, el viento no susurra, grita. Los científicos han confirmado que estos vientos rugientes pueden alcanzar velocidades de hasta 200 kilómetros por hora. Y los vientos que gritan significan mares que gritan. Las olas en los rugientes 40 pueden alcanzar alturas que hacen que los rascacielos se sientan celosos, estrellándose contra los cascos de los barcos con la fuerza de un ariete. Históricamente, los barcos Clipper se aventuraban en estas aguas para ahorrar tiempo en sus viajes entre Europa y Asia, pero lo pagaban caro con velas rasgadas, mástiles rotos e incluso a veces tripulaciones enteras tragadas por el mar. Incluso hoy, las embarcaciones modernas evitan los 40 a menos que no tengan otra opción. Hay caminos más seguros, rutas que pueden ser más largas pero no son tan arriesgadas. Los 40 y 50 suenan aterradores, pero espera hasta que el océano estreche su garra en el pasaje de Drake. Esta estrecha franja de agua entre el Cabo de Hornos y la Antártida es la arena gladiatoria de los mares. Todo el Océano Pacífico intenta pasar por un hueco de apenas 800 kilómetros de ancho y choca de frente con el Atlántico. Añade las corrientes del Océano Austral, entre las más fuertes del mundo, y tienes una receta para el caos. El Drake no solo lanza olas, arroja paredes de agua de hasta 15 metros de altura. Los barcos aquí no navegan sobre el océano, se aferran a la supervivencia como juguetes arrojados en una lavadora en su ciclo de centrifugado más alto. La razón por la que es tan brutal es pura física. Sin masas terrestres en el océano austral para frenar el viento o la corriente circumpolar antártica recorre el globo. Cuando se abre paso por el estrecho embudo del Drake, acelera como un motor a reacción. Las tormentas llegan sin invitación y los icebergs se deslizan perezosamente hacia las rutas de navegación, listos para hundir un barco en cualquier momento. Incluso los marineros experimentados describen el Drake como impredecible. Está en calma un momento y en caos al siguiente. Los historiadores señalan que antes de la apertura del Canal de Panamá en 1914, todos los barcos que se dirigían del Atlántico al Pacífico tenían que pasar por aquí, y muchos de ellos nunca lo lograron. Hoy en día, los cruceros y los barcos de investigación aún desafían el pasaje para llegar a la Antártida, pero con suficientes bolsas para el mareo como para recordar a los pasajeros que no están en un crucero de placer. Están cruzando uno de los tramos oceánicos más peligrosos del planeta. Los océanos cubren alrededor del 70% de la superficie terrestre y solo hemos explorado entre el 5 y el 20% de ellos. Y ahora, los astrónomos han encontrado más agua. Un enorme depósito que flota en el espacio, cerca de un cuásar que está a más de 12,000 millones de años luz de distancia. Y no estamos hablando de un simple charco. Es una cantidad asombrosa de agua, aproximadamente 140 billones de veces más que toda el agua combinada de los océanos de la Tierra. Está en torno a un agujero negro supermasivo, que es 20,000 millones de veces más grande que nuestro Sol. Este agujero negro está rodeado por un cuásar superbrillante. Emite tanta energía como la que obtendrías si reunieras 1,000 billones de soles. No puedo contar hasta tan alto. Por cierto,
Dado que la luz tarda en llegar hasta nosotros, estamos viendo este cuásar tal como era cuando el universo aún era joven. Los astrónomos están seguros de que el recién descubierto reservorio de agua es el más lejano y grande que hemos encontrado en el espacio. Matt Bradford, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, explica que el entorno de este cuásar es tan único que es capaz de crear una cantidad increíble de agua. El equipo de Bradford, junto con otro grupo de astrónomos, ha estado estudiando el cuásar y el agujero negro supermasivo en su centro durante bastante tiempo. Han notado que a medida que el agujero negro atrae la materia circundante, calienta el gas y el polvo cercano. Este proceso ha formado una región llena de moléculas que nunca se habían observado a tal distancia antes. Los cuásares fueron avistados por primera vez hace más de 50 años cuando los telescopios detectaron objetos superbrillantes en el espacio lejano. No son estrellas normales, brillan desde el centro de galaxias distantes y son tan poderosos que eclipsan a todas las estrellas de su galaxia combinadas. En el corazón de cada cuásar hay un agujero negro gigantesco que es millones o incluso miles de millones de veces más pesado que el Sol. Cuando el gas y el polvo se arremolinan hacia el agujero negro, se calientan y liberan una cantidad increíble de energía. Esto convierte a los cuásares en uno de los objetos más brillantes y poderosos que hemos visto en el espacio. Observar los cuásares es como mirar hacia atrás en el tiempo. La luz que vemos hoy ha estado viajando durante miles de millones de años. Proporciona a los científicos un vistazo de cómo era el universo en el pasado. Los cuásares pueden ayudarnos a entender cómo se formaron las galaxias, cómo se dispersó la materia y cómo se unieron las primeras estructuras cósmicas. Algunos cuásares emiten enormes chorros de partículas ultrarrápidas. Al extenderse a través del espacio, a veces pueden cambiar regiones enteras del universo. Pero volvamos a esa agua espacial, o mejor dicho, al vapor de agua. Cuando los astrónomos lo descubrieron, estaba flotando alrededor del cuásar, extendido a través de un área enorme de cientos de años luz de ancho. Para comparar, solo un año luz equivale a unos 10 billones de kilómetros. Aunque el gas allí es muy delgado, a diferencia de lo que estamos acostumbrados en la Tierra, es mucho más cálido y denso que el gas encontrado en la mayoría de las galaxias, incluida nuestra propia Vía Láctea. La temperatura de este gas es de alrededor de 50 grados bajo cero, y es unas 300 billones de veces menos denso que la atmósfera de la Tierra. Suena extremo. Incluso en términos espaciales, es extraño. El vapor de agua no es una molécula cualquiera. El simple hecho de que exista cerca del cuásar sugiere que la zona es regularmente bombardeada con radiación. Eso es lo que mantiene al gas más cálido de lo normal. Para aumentar el misterio, los astrónomos también encontraron monóxido de carbono y otras moléculas. En otras palabras, hay abundante materia prima flotando alrededor. En el futuro, este gas podría ayudar al agujero negro supermasivo a crecer aún más, hasta 6 veces su tamaño actual. Pero ese es solo uno de muchos escenarios posibles. Parte del gas podría ser absorbido por el agujero negro, o tal vez forme nuevas estrellas, e incluso puede ser expulsado al espacio. Encontrar vapor de agua en un cuásar tan distante significa que los bloques básicos de construcción del universo han existido durante miles de millones de años. El agua es crucial para la vida tal como la conocemos, por lo que su presencia hace tanto tiempo sugiere que los ingredientes para la vida existían mucho antes de lo que podríamos haber pensado. Pero el agua no solo es importante para la vida, también desempeña un papel clave en la formación de las estrellas y las galaxias. Cuando enormes nubes de gas se enfrían, el agua ayuda a que éstas colapsen, facilitando así el nacimiento de nuevas estrellas. Pero, ¿cómo fue que los investigadores detectaron esta enorme nube de agua? En 2008, el equipo de Bradford comenzó a buscar agua en el espacio con la ayuda de un instrumento especial llamado SeaSpec. Estaba acoplado a un telescopio de 10 metros en Hawái. Para verificar sus hallazgos, usaron otra herramienta poderosa: Karma. Se trata de un conjunto de antenas de radio ubicadas en las montañas del sur de California. Al mismo tiempo, un equipo diferente estaba buscando agua utilizando un telescopio en los Alpes franceses.
En 2010, este equipo encontró un pequeño indicio de agua en el lejano cuásar. Fue solo una señal diminuta. Después de eso, el grupo de Bradford detectó más señales. Fue toda la evidencia que necesitábamos para concluir que había una enorme cantidad de agua en ese lugar. Ahora bien, nuestra nube flotante de vapor de agua no es el único sitio donde hemos encontrado agua más allá de la Tierra. Los científicos han hecho un gran descubrimiento recientemente. Resulta que hay enormes reservas de agua líquida escondidas en lo profundo del subsuelo de Marte. Así que, en teoría, los futuros astronautas podrían utilizar esta agua para apoyar misiones o incluso hacer de Marte un hogar a largo plazo. Pero, por supuesto, hay un inconveniente. Esta agua no se encuentra en lagos u océanos accesibles y agradables. Está enterrada tan profundamente dentro de Marte que no tenemos forma de alcanzarla con la tecnología actual. Los científicos han descubierto esto al analizar los datos sísmicos del módulo de aterrizaje Mars Insight. Captó una actividad sísmica extraña, y la mejor manera de explicarla es mediante estos reservorios de agua ocultos. Marte todavía tiene algo de agua hoy en día, principalmente en forma de hielo en la superficie o justo debajo de ella. Pero eso no se compara con las enormes cantidades de agua que el planeta tuvo hace miles de millones de años. El gran misterio es, ¿a dónde fue toda esa agua? Los científicos creen que podría haber escapado al espacio o haberse desplazado hacia el interior del planeta, donde estaría atrapada como reservorios de líquido o depósitos de hielo. ¿El problema? No tenemos forma de medir cuánta agua perdió Marte, por lo que, por ahora, esa pregunta sigue sin respuesta. La luna de la Tierra también tiene agua, pero no de la forma que podrías imaginar. En lugar de lagos o ríos, el agua de la luna es mayormente hielo congelado, distribuido de manera irregular a lo largo de su superficie. Los polos fríos y sombreados están especialmente llenos de este hielo ya que nunca reciben luz solar. Mucho de este hielo también está mezclado con el suelo lunar y enterrado profundamente, lo que hace que sea muy complicado acceder a él. Luego está Encélado, una de las lunas de Saturno. Es diminuta, tiene solo 505 kilómetros de diámetro, tan pequeña como para caber dentro de Arizona. Creo que deberíamos intentarlo. Cuando la sonda espacial Cassini de la NASA llegó a Saturno, los científicos esperaban que Encélado fuera un mundo estéril y helado. Pero en su lugar, vieron enormes penachos de partículas heladas y vapor de agua que brotaban de géiseres cerca del Polo Sur. Eso significaba que tenía que haber un enorme océano oculto debajo de su corteza helada, encerrado entre el núcleo rocoso de la Luna y la superficie congelada. El hecho de que este océano esté activo y enviando material al espacio hace que Encélado sea un gran candidato para futuras exploraciones. También tenemos a Europa, una de las lunas de Júpiter y uno de los lugares más prometedores para buscar vida extraterrestre. Europa tiene un gigantesco océano de agua salada que podría tener entre 60 y 160 kilómetros de profundidad. Esto significa que podría contener más agua que todos los océanos de la Tierra juntos. Pero hay un gran obstáculo. Este océano está oculto bajo una gruesa capa de hielo que los científicos creen que tiene entre 15 y 30 kilómetros de espesor. El océano de Europa se mantiene líquido gracias a las fuerzas de marea provocadas por la gravedad de Júpiter. La enorme atracción del planeta estira y comprime la Luna, lo que genera fricción y calienta su interior, evitando que el océano se congele por completo. Y la parte más emocionante es que los científicos creen que podrían estar surgiendo columnas de agua de las grietas en el hielo de Europa, lanzando agua oceánica al espacio. Si eso es cierto, podríamos tomar muestras del océano sin tener que perforar kilómetros de hielo. Pero todavía hay muchas incógnitas. ¿Cuál es el tamaño de los reservorios de agua de Europa? ¿Con qué rapidez se vuelven a congelar? ¿Y cómo afectan la intensa temperatura y presión al hielo? Los científicos están ansiosos por resolver estas preguntas, porque el océano de Europa es una de las mejores apuestas que tenemos para encontrar microbios extraterrestres en algún lugar de nuestro sistema solar.